Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Vamos con los relatos que quedan marcados en la historia de tema ufología, de tema de encuentros o de avistamientos que han sorprendido al mundo y que pues vamos a ver algunos de otras épocas y otros mucho más recientes. Vamos a ver este que estamos ahora mismo observando, una imagen de un periódico. Hay algunas anotaciones ahí nada más, pues de dónde están. Este se llama UFO Reports Magazine número 4, 1967, donde según Ralph Ranko, un periodista habría logrado obtener estas imágenes, unas imágenes de objetos que aparecían donde, bueno, se mostraban objetos discoidales o esféricos. Y bueno, ahí viene una descripción muy interesante. Nada más, déjenme mostrarles algunas imágenes que creo van a recordar los que siguen Pepe en Vivo, pues a lo mejor han visto esta imagen reciente. A ver si la podemos ver. Ahí está. Un aro, un anillo color negro que parece pues estar transparente en la parte media. Hace unos días les comentamos cómo un anillo similar habría aparecido en Rusia, ¿no? Un avistamiento muy similar al que estamos observando ahora mismo. Vemos otra imagen de estas que aparecieron en 1967. Ahí está. Otra de estas imágenes. ¿Por qué les traigo este caso y por qué iniciamos con él? Porque desde los 60 y probablemente desde antes, siempre se ha dicho que esos objetos se esconden en las nubes, que se transforman en las nubes, que esa es una forma de camuflaje que les ha funcionado bastante bien. Aquí está la trayectoria, por así decirlo, del objeto hasta bueno, básicamente convertirse en una nube y después simplemente desaparecer, ¿no? Bueno, esta idea ahí nos ha acompañado desde casi el inicio de este tipo de avistamientos. Así que pues creo que queda ahí un tema. Susana, ¿cómo estás? Meta, autor, Adriana Moreno, Dani Villar, ajá, Silvia, Abraham Roldán, Ulises Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenas, saludotes, que estén muy bien. Ahorita vamos a comentarios. Bueno, este es un caso que se da en 1967. Un caso que, 57. Es un caso en el que pues ya desde aquel tiempo había un interés sobre estas imágenes y sobre estos encuentros, pues cámaras de los 50, ¿no? Ya pasó un buen rato, ópticas también de aquella época, pero que logran captar pues más o menos cómo se vio este objeto, ¿no? Vámonos a un caso también de ese mismo año. 14 de, si tengo aquí la fecha, septiembre, 14 de septiembre de 1957, y Ibrahim Sued, columnista del periódico Globo de Río de Janeiro, publica una carta en la que había recibido información sobre un incidente de un objeto volador no identificado, acompañado con, en la firma, no es muy legible, entonces con esto no pueden determinar quién es a través de esta firma. Además, se desconoce la identidad de otros testigos de este supuesto evento costero original de Ubatuba. Dice, a pesar de las búsquedas exhaustivas realizadas por el representante brasileño de la Organización de Investigación de Fenómenos Aéreos, la APRO, ¿no? El doctor se llama Olavo Fontes. Bueno, a la falta de testigos, ¿no? A la falta de testigos que pudiera encontrar esta persona, pues fue muy complicada la investigación en este lugar, ¿no? Déjenme les muestro, antes de continuar con esta historia, con este relato, les voy a mostrar dónde, en qué región de Brasil es donde se da este supuesto caída de un objeto, ¿no? Bueno, ahí está Brasil, es la parte sur, como podemos observar. Ahí está el mapa. Vamos a acercarnos a San Paulo. Está a, pues que será más o menos unos 200 kilómetros de San Paulo, más o menos. Aquí es este punto, en esta playa. Aquí se habría dado esta situación, en Ubatuba, ¿no? Ese es el nombre de la playa. Y bueno, en esta región se da esta situación. Dice,
Esta pieza de metal fue recogida después de la explosión de un ovni que sobre la playa de Tonisha en Ubatuba, estado de São Paulo, Brasil, en 1957 habría explotado. Esta muestra fue analizada con los resultados que mostraron que era 99.99% de magnesio puro. Esta otra pieza cayó de uno de los 3 ovnis que sobrevolaron la ciudad de Caminas, estado de São Paulo, Brasil, en diciembre de 1954. O sea, había otra pieza ahí mismo en la carta. Las pruebas demostraron que el material era 88.91% de estaño puro. Según el señor Sued, entregó las 3 piezas de metal al doctor Fontes, quien a su vez hizo analizar una de ellas en el Laboratorio de Producción de Minerales del Departamento de Producción de Minerales del Ministerio de Agricultura de Brasil. Nombre larguísimo. Dice, entregó personalmente las muestras al químico jefe Dr. Fiegel, un especialista de renombre internacional. Primero se realizó una prueba de ácido cualitativa en un pequeño chip que mostró los fragmentos que eran verdaderamente metálicos. Uno de los fragmentos originales designados como la muestra número 1 del Dr. Fontes habría sido dividido en varias piezas y 2 de las piezas fueron enviadas a la sección de espectrográfica del Laboratorio de Producción Mineral, Análisis Espectroquímico de Emisiones Semicuantitativas. Una de las piezas fue analizada por la doctora Luisa María Barbosa. Dice, el análisis reveló sorprendente. Y ahorita vamos a ver las piezas. Ahorita espérenme un tantito y ahorita les pongo las fotos que hay de esas piezas, ¿no? Dice, el análisis reveló sorprendentemente que las muestras contenían solo el elemento magnesio. Un segundo fragmento de la muestra número 1 fue sometido a un análisis espectrográfico separado por el señor Elson Teixeira del Laboratorio de Producción Mineral. El señor Teixeira confirmó el hallazgo del doctor Barbosa de la muestra 1 del magnesio puro. Se realizaron más pruebas en fragmentos de la muestra número 1. Estos incluyeron el análisis de difracción de rayos X como patrón de polvo Debye, Cheryl Hull, medición de densidad y pruebas de radiación. La importancia de los hallazgos del Dr. Barbosa y el señor Teixeira es que es imposible producir cualquier elemento terrestre que sea absolutamente espectrográficamente puro. O sea, no es posible, simplemente, ¿no? O sea, y esa es la parte, cómo generas un material puro de un solo mineral, ¿no? Bueno, estos resultados, por lo tanto, a menudo son citados por los defensores de la existencia de objetos voladores no identificados, porque aquellos que conocen de los elementos de la química, de los minerales, ¿no? Químicos, geólogos, etcétera, saben que esto es muy complicado, que es muy difícil, y por eso lo toman como un caso verídico, como un caso que estaría mostrando pues un incidente con un objeto que no es posible, o no era posible por lo menos en ese momento, hacerlo por parte de los seres humanos. Esta es una de las piezas que habrían mostrado de esta explosión, ¿no? Los pedazos fueron guardados y repartidos entre diferentes personas que estuvieron ahí y que fueron testigos. Esta es otra de las piezas que habría sido revisado en ese caso. Bueno. Este caso lo pueden ver en lo que llama la Enciclopedia del OVNI, en la página 374 de Ron Story, donde muestra esta imagen y donde muestra pues un poquito más de información de este caso. Para no centrarme en uno solo, pues bueno, vámonos a otro más, ¿no? Vámonos a otra información, a otro encuentro también o avistamiento que dejó impactadas a muchas personas. 1957, y fíjense a qué nivel ya estaban llevando las investigaciones de este tema. O sea, para que entendamos que pues probablemente muchos de aquí, o la mayoría, o tal vez ninguno había nacido, ¿no? O muchos no habían nacido o eran muy pequeños, ¿no? Y ya se estaba dando una investigación muy científica, ¿no? Muy precisa, ¿no? Entonces, pues bueno, muy interesante. Ahora, vamos a la siguiente historia, el siguiente relato. Este, pues, es más, un poco más actual, obviamente, y creo que es más conocido también el caso, ¿no? Vamos a esta situación. Déjenme nada más, pongo aquí en orden. Ahí está. Este es del 2012, ¿no? Un avistamiento que también es bastante pues, conocido en el mundo de la ufología. Esto en Bolivia, si no me equivoco. Sí, creo que sí. Ahí está. Bolivia. Dice lo siguiente.
2012, San Ignacio de Velasco, Bolivia. Esto fue publicado incluso en periódicos locales. Dice lo siguiente: mi correo electrónico ha estado lleno de lectores que me preguntan sobre este video. Tengo mi punto de vista, pero vamos a ver qué piensan nuestros lectores. El video muestra un objeto que habría sido visto en una localidad llamada San Ignacio de Velasco en Bolivia. Y ahorita vemos un pedacito de este video, ¿verdad? Para ser un poquito distinto el día de hoy. Normalmente son relatos, pero no muchas imágenes. Vamos a tratar de vez en cuando sea posible, traerles imágenes. Una disculpa a los que nos están escuchando nada más, pero trataré de ser lo más descriptivo posible de lo que veamos, ¿no? Vamos entonces a la localidad de San Ignacio, allá en Bolivia, a ver si no me equivoqué, agarré otra. Ahí está, esta mera es. Ahí estamos viendo Bolivia. Está del lado de Brasil, cercano a la frontera de Brasil. Sí, ese es un pueblito, ¿no? En Bolivia que pues habría sido testigo de un encuentro que esto puede ser visto en YouTube. O sea, igual en Google ponen el caso de San Ignacio de Velasco, Bolivia, UFO, ¿no? Y seguramente van a encontrar algo de este caso, ¿no? De algún video, son videos cortos. Entonces vamos a ver un pedazo y trataremos de escribir lo que fue visto en aquel año 2012. Nos vamos a adelantar al pedazo donde se ve un objeto, ¿no? Vamos a ver si se alcanza a ver por aquí. Es un objeto que sería triangular. Estamos hablando de que es 2012. Nada que ver con los avances que hay, porque ahorita ya cualquiera puede hacer una animación bastante decente, ¿no? Cualquiera que le sepa un poquito y te hace animaciones muy decentes. Pero en 2012 todavía se podía, pero era mucho más complicado, ¿no? Cualquiera tenía el equipo ni el conocimiento para hacer este tipo de imágenes. Bueno, se ve una imagen de un video pues algo movida. Pero cuando yo me estoy yendo directamente a la parte donde se hace un... ¿cómo se llama? Una pausa. No sé si nos estamos viendo. Creo que me quedé friseado yo en la imagen de video. Pero bueno, vamos a ver. Déjeme prendo y apago la cámara. A ver si así. La clásica, ¿no? Bueno. Creo que sí, creo que va a entrar. Ahí estamos otra vez. Bueno, esto es un video muy movido, muy rápido, en el que ni siquiera se le ve la intención de grabar bien a bien el objeto, ¿no? Otra cosa que también llama la atención es que está lloviendo. Hacer un video con viento, lluvia y aparte de eso un objeto volador no identificado es difícil incluso ahora, ¿no? Entonces me llama la atención eso, ¿no? Gracias a los relámpagos alcanza a verse el objeto en su totalidad en un punto. Un objeto que debo decir es una especie de triángulo que se ve oscuro. Un triángulo no perfecto, tiene redondeadas las puntas y supuestamente tiene, pues bueno, no supuestamente, tiene tres focos muy, muy grandes en la parte de abajo, ¿no? Esto pues, está dentro de los casos que ha investigado, por ejemplo, MUFON, ¿no? Una organización estadounidense, bueno, ya es muy internacional, pero es una organización en la que ha tomado muchos de estos, pues, supuestos videos, donde aparecen imágenes así, ¿no? De objetos extraños movidos, pues, van flotando, ¿no? Por algún tipo de energía. La grabación fue supuestamente hecha un 17 de enero. Fueron filmadas en la plaza principal de ese pueblo. Ese día hubo una intensa tormenta eléctrica. De hecho, se ve la tormenta eléctrica. Veo difícil que sea toda una producción por eso, por la tormenta. Pero pudiera ser, todo es posible, ¿no? Ahora sí que tratar de pues, ser lo más críticos posible y todo. Pero veo bien difícil, bien difícil. Los que saben de producción saben que grabar una tormenta, de hecho ya grabar en una tormenta eléctrica no es nada recomendable, es muy peligroso. Te puede caer un rayo para empezar. Una tormenta eléctrica es para resguardarte, punto.
Y bueno, se ve la gente corriendo, típico de que está la lluvia, están corriendo. Y está viendo fuerte, los truenos y todo. Y la persona, como que yo me imagino que alcanzó a ver que algo andaba en el cielo y voltea un poquito para arriba y alcanza a ver cómo esta figura triangular pasa. Sí, es muy impactante. Y miren, les voy a platicar una anécdota que yo viví. Y no sé si nos vaya a ver este video, lo vaya a ver Girés, le mando un saludo. Pero lo vimos los dos. O sea, esto fue después de una entrevista que hice a el doctor Hage. Bueno, el ingeniero Hage, más bien es un ingeniero. Que él escribió un libro sobre un supuesto contacto que él tuvo, ¿no? Y la verdad es que, bueno, yo le creo, ¿no? O sea, el libro es extraordinario, es muy intenso. Digo supuesto porque desde el punto de vista, pues, periodístico no tengo más que los dichos de él, ¿verdad? Yo le puedo creer, pero no puedo afirmar que sea real. ¿Sí me explico? O sea, desde mi punto de vista personal, yo le creo. Desde mi punto de vista periodístico, no puedo asegurar o poner las manos al fuego y decir, ay, es absoluta verdad. Pues no, ¿verdad? Eso sí no lo puedo hacer. Entonces digo, aclarando, pues una cosa es lo que yo pueda creer y otra cosa es lo que yo pueda demostrar. Y eso es una realidad para todos los que estamos en estos temas, ¿no? Entonces, pues uno con el tiempo se vuelve más observador, ¿no? Y ves cuando te cuenta alguien una cosa que él cree que es real, pero que realmente se lo está alucinando. Muchas veces a mí me ha dado esa sensación, ¿verdad? De que mira, esta persona, pues yo creo que cree que vio algo, pero yo creo que se impresionó por alguna razón y vio otra cosa que no era, ¿no? Se confundió. Porque me han tocado aquí que me encuentro, o sea, sobre todo cuando es en persona a persona. Una vez me contaron una historia súper interesante, pero todo lo que veía era un misterio, ¿no? O sea, le veía los ojos raros a una persona pasando y decía, no, ese es un no sé quién, y este es, cuidado, no, este es un no sé cuál, y, o sea, todo lo que veía era algo raro, ¿no? Y yo dije, no, pues, o sea, no, ¿verdad? O sea, esta persona sí ya pierde credibilidad. Pero hay otras personas, y aparte que quieren, o sea, quieren en la plática, te quieren convencer, ¿no? Ya desde ahí para mí es sospechoso, ¿no? Te quieren convencer, sí, es que esto y esto y esto. Y me acuerdo, fue una reunión larguísima, como de 9 horas, sentados en un café. Buenísima la plática, pero lamentablemente no con algo de sustento. Pero con el ingeniero fue distinto. El ingeniero Hage, él vive en Baja California. Él trabajó para, si no recuerdo mal, para CFE, para agua y drenaje o una cosa así. Pero bueno, trabajó para muchas dependencias de gobierno y cosas así. Y tiene muchas historias, muchos encuentros. Él insiste que no le importa que le crean. Él nada más escribió el libro y da entrevistas, pues, gratis. Es más, de hecho, nos invitó a su casa, nos dio café, nos dio galletas. O sea, nos atendió súper bien y jamás ni pide nada, ni reconocimiento, ni nada. O sea, entonces un personaje que a mí se me hizo súper interesante. Y él nos cuenta una historia que yo considero, pues es un poco similar a este tipo de situaciones, de relatos donde, o de casos donde se ven objetos que casi pasan por desapercibidos. O sea, lo ve una persona y que en este caso, o en el caso del señor Hage, me mostró o nos dijo cómo le habían enseñado, según él decía, hacer un contacto. O sea, mínimo que aparezcan por ahí, ¿no? Y pues obviamente uno de preguntón y de curioso siempre, a ver, y pues enséñanos cómo, ¿no? ¿Cómo le hace para que se muestre un objeto de estos, ¿no? Bueno, no, pues mira, una lámpara, la noche, lugares pues alejados de la ciudad, obviamente, y haces pues cierta señal. No, deben ir personas que no tengan miedo, que lo vean como pues una forma de comunicarse con alguien, pero que no sea una persona ansiosa, miedosa, ni nada de eso, ¿no? Eso fue la primera regla. La segunda regla era
no llevar alcohol. Y no me acuerdo qué otra regla había, pero sí había, por ahí lo tengo anotado, pero pues bueno, fuimos y raros en medio ambiente, que no pude entender yo, pero eso es otro tema. Y bueno, nos fuimos de regreso, ¿no? No hubo éxito, dijimos, no, pues no funcionó, no cumplimos todas las reglas, pero no funcionó, y pues ni modo, ¿no? Entonces, apenas estas personas están, vamos a decir, este es el edificio, ¿no? Aquí está el estacionamiento y acá está la entrada a los departamentos. Entonces, estas personas nos dejan aquí, las que tenían el alcohol, y se van, ¿no? Eran un chavo y una chava, ¿no? Eran novios, entonces se van, ya. Y entonces ahí ya nos quedamos, Giles y yo, dijimos, pues ya, buenas noches, no sé qué. Y yo estaba nada más unos días en Baja California, entonces me había hospedado ahí Giles, y entonces nos metemos al edificio, le damos la vuelta, es un edificio de varios pisos, y donde nos metemos, Giles, el que se da cuenta, voltea al cielo y me dice, ¿qué es eso? Y era un cuadro, era un cuadro, aquí está el cuadro, se cuenta. O sea, este es el edificio, este es el cuadro, un cuadro de metal así simplón, un cuadro de metal flotando en el aire, pues no veo cómo pueda flotar, ¿no? Así, sin ruido, sin sonido, sin luces, o sea, era como lo vi, pues bueno, o sea, vamos a poner los efectos especiales chambones aquí, pero vamos a ver que tenemos esta luz, ¿no? La típica luz de la farola, ¿no? La lucecita está en la farola. Desde abajo se veía la luz de la farola donde pasaba, digamos que se veía la lucecita que brillaba de abajo, pero donde las farolas del poste, de la típica poste de luz, mostraba pues ese objeto, ¿no? Fueron 2 segundos, o sea, nada más, ¿qué es eso? Vimos el objeto así y se fue. Para nosotros fue súper interesante porque pues se dio lo esperado, se dio el avistamiento, ¿no? No hemos vuelto, yo no he vuelto, no sé si quieres, yo no he vuelto a hacer ese experimento, no no sé si lo vaya a hacer algún día otra vez el experimento, pero sí me llamó mucho la atención que esto haya sucedido. Si es, decía Carl Jung, ¿no? Él es el pues padre de la psicología. Freud es el padre de la psicología, pero luego Carl Jung, que fue alumno de Freud, lo consideran también algunos el otro padre de la psicología, por así decirlo, ¿no? A mí se me hace muy interesante porque él hablaba del subconsciente, pero también llegaba a decir que los eventos que se generan en base a creencias, en base a lo que uno pueda creer, también comunitariamente pueden ser creados. Por ejemplo, si tú vas a una zona donde hay puros cristianos o católicos así, pues de tanto y tanto va a decir, oye, se apareció la Virgen o el ángel o el no sé quién. Y luego si te vas a una religión, vamos a decir, musulmanes o no sé, algún otro, pues van a tener otro tipo de representación o de avistamientos o de, vamos a decir, cosas raras que pasan, ¿no? ¿Por qué no le pasa a uno de allá? Porque al musulmano se le aparece la Virgen y al cristiano se le aparece no sé quién de la... O sea, ¿por qué no se mezcla todos esos fenómenos? ¿No? Pues al final pues son seres, se supone, divinos y están sobre todo. Pues no sucede así. ¿Por qué? Pues porque es en base a la creencia. Lo que crea la comunidad alrededor es lo que genera y hace que se aparezcan las cosas. Entonces yo también pues me quedo con esta idea de que nosotros también pudiéramos en base a esa creencia entre todos estar creando muchas de esas cosas, no que no existan, simplemente que nosotros también podemos influir a ver cosas que algunas veces las creamos literal, o sea, se crean, ¿no? Y para eso tendríamos que hablar de los tulpas, ¿no? Y ya, pues ese es otro tema que si quieres lo hablamos mañana, no tenemos un tema, no me gusta tener demasiada programación, lo intenté al principio, los primeros 20, 30 videos, y lo sentía muy frío el asunto, o sea, como que tanta planeación no me gusta en este tipo de formato, podcast platicado y todo, ¿no? Entonces estoy tratando de no tener un tema muy, muy, muy preparado ni nada, sino más bien, pues, preparo los temas según yo vaya sintiendo la comunidad y lo que vayan comentando, lo que vaya surgiendo en la plática y todo. Entonces podríamos hablar de los tulpas próximamente o mañana incluso,
platicarles algunos casos y por qué me refiero a lo que estoy diciendo, ¿no? Pero bueno, vamos a un caso más. Ese fue en el 2009, otro caso pues más o menos reciente, que también pues fue incluso, o la policía fue testigo del tema, ¿no? Esto fue en Eslovaquia, 2009, marzo, abril, fue en abril 28, o sea, pues ya mero van a cumplir años este avistamiento. Dice, una formación masiva de objetos voladores no identificados fue vista, incluso tomada en video por la misma policía eslovaca el 28 de abril del 2009, según lo que reporta la misma televisión de ese país. Después de que se recibieron muchas llamadas de supuestamente 19 objetos voladores no desconocidos que estaban volando en esa zona. La policía de Metska, así como se llama este pueblo, este lugar de Eslovaquia. Vamos a ver, vámonos al mapa, que me gusta siempre que nos ubiquemos en los lugares, ¿no? Ahorita a ver si lo podemos encontrar. Aquí está, es esta zona. Déjenme, pongo el mapa. Ahí está. En esta zona, entre Austria, Hungría, Chequia y Eslovaquia, ahí se dio este avistamiento. Es un avistamiento pues en Europa, grabado, fotografiado casi en la frontera con Austria, ¿no? Cerca de Viena, como pueden ver. Ahí está a un lado de Bratislava. Fíjense, ahí está Bratislava. Aquí está este pequeño pueblito que pues bueno, ya nos dirán de aquí si alguien lo ha visto, si alguien... Bratislava está pegadito, entonces bueno, un reportero meteorólogo también lo vio. Dice que no supo explicar el fenómeno. El meteorólogo dijo lo siguiente: puedo decir que los fenómenos visibles están relacionados con una condición que algunas veces puede ser climática, pero esta noche el clima estaba despejado, la temperatura era de 12 grados, el viento era ligero, no había ningún factor meteorológico que pudiera explicar ese fenómeno óptico, ¿no? Si fuera óptico, no habría una explicación para poder justificarlo. Entonces, no era un fenómeno meteorológico, ¿no? Y bueno, obviamente los ufólogos de la zona pues, inmediatamente dijeron, pues es un ovni, no es un objeto no identificado, ¿no? No uno, 19. Dice, los objetos cambiaban de formaciones y desaparecían muy pronto. A primera vista parecía una constelación, pero no era una constelación, eran objetos que estaban volando. Bueno, vamos a ver un pedacito de lo que graba la policía de Eslovaquia, ¿verdad? Y vemos, y bueno, ya me dan sus opiniones y vamos a los comentarios, ¿no? Bueno, pues ahí está. Vamos a adelantarnos a la parte del avistamiento. Esos son algunos de los testigos, algunos de los policías que pudieron observar este fenómeno, ¿no? A ver si me deja, mientras se carga. Está el internet así medio raro. No sé si el internet o si es YouTube o qué es, porque yo aquí lo tengo todo en verde, pero sí vi que de repente se llegó a pausar, entonces no sé cuál sea la bronca. Por ahí varios de los que estaban en la ruta verde, que creo que ahorita no hay ni uno, pero pues si nos llegan a ver más adelante, ya sea Emanuel o Al Estrellita o Yanko o el mismo Girés, recordarán que casi siempre que hacemos en vivos de estos temas pasa lo mismo. El internet está medio loco. Dice Lupita, ¿cómo estás? Muy buenas. Dani Villar, ¿qué onda? Ismael, muy buenas. Saludos, Ismael. Dice Ulises Sánchez, que era un tulpa. Dice también, no van a ver UFOs si no observan. Dice, si no observan los cielos, claro. Es muy difícil. O sea, es como querer ganarse la lotería y no comprar boleto, ¿verdad? Pues sí, está muy difícil. O sea, no digo que sea, o sea, observar no va a ser un ajor de un día para otro. A lo mejor vas a tardar un poquito, pero tarde o temprano vas a ver cosas interesantes, ¿no? E incluso, pues, algo impactantes en su momento. Pero hay que participar, ¿no? Hay que observar. Lupita, Janet Batista, ¿cómo estás? Muy buenas. Buenos días hasta España. ¿Qué onda? Dante González, dice, entonces la ruta verde ya la eliminaste por completo. No está eliminada, nomás que, bueno, no sabemos si vamos a hacer algún video alguna vez. Yo creo que no. Dante, de hecho, ahorita está oculta toda
toda la ruta, porque estamos viendo si vamos a hacer algo, si no vamos a hacer algo, qué va a pasar, ¿no? Entonces, pues sí. Adriana Chavarría, ¿cómo estás? Saludos a todos desde Ciudad de México. Acuérdate que la ruta, pues ya eran, que son 200,000 suscriptores o más, 230,000. Pero el problema de repente cuando ya tienes muchos años y pues los suscriptores son de diferentes etapas y años, pues no regresan, o sea, porque ya están en otros temas, o sea, ya quién sabe quiénes serán. Entonces, ese es un problema para los canales que ya tienen tiempo y que han cambiado de temas, ¿no? Que han cambiado de temas en varios. Entonces, pues es un problema. Bueno, ya lo platiqué muchas veces, pero te mando un saludo, Dante, Adriana, ¿cómo estás? Susana, 10IPP dice, en los relatos de UFOs se va la señal, sí, como que ya no la sabemos esa. Pues bueno, vamos a ver si no me deja, o sea, de verdad no me deja poner el pedazo del video, o sea, igual tengo el internet muy malo. A ver, vamos a hacer el speed test en este momento. Audio del, a ver, no, en este, ahí va, ya quiere. Dice José Martínez, Pepe, te envió una pregunta por WhatsApp, me la puedes responder, por favor, cuando puedas. Claro que sí, José, la voy a checar, nomás déjame confirmarte si me llegó, a ver, ya estoy viendo, me mandaste un video con una luz. Ok, lo voy a checar, claro que sí. La checo, o las checo, creo que son 2. Y ya te doy mi comentario, ok. Buenísimo, pues sí, ya en próximo mes vamos a tener 2 por fin ya. 2 internet, ¿no? 2 internet, a ver si así nos ayuda un poquito. Dice, mi mamá se veía aún los videos, dice Yair Pulgam Pérez, saludotes, muy buenas, saludos a tu mamá también. Sí, no, ya no lo tenemos, pero no es que no está borrado, ahí están, nada más están ocultos hasta que sepamos qué va a pasar con la ruta, si la ruta se va a quedar, si vamos a hacer algo con ella, si no, o sea, estamos viendo todavía, pero yo creo que en tiene como una semana que lo puse así, no tiene poquito, pues la ruta ha estado todos estos meses ahí activa. Dice ¿dónde está? Adriana, ¿dónde estás? Dice José, ok, ahí está. Ismael, Jorge, Proto, ¿cómo estás? Dice, los accidentes reportados del famoso Roswell en el 47 hasta los 70, dice Proto. Gaspar, crack, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Comunidad, un abrazo. Pues mira, no me deja, o sea, ahora sí que no me deja. Ahí está, mira, desde el principio se para, o sea, y si me adelanto, no, simplemente no corre. A ver, probamos con otro video, así nomás de pura curiosidad. O sea, probamos un video de Pepe en vivo. A ver, si no lo han visto, véanlo. No, mira, no corre nada, o sea, no corre ninguno. Ese tampoco. Pero mi internet corre bien, o sea, estoy transmitiendo en verde, sin pérdidas de frame ni nada. No sé, ahí qué pasa. El Dogecoin, ahorita estamos platicando del Dogecoin. Pues no sé, esos videos simplemente no están corriendo bien, al parecer. Ahí está el tema. Déjenme vuelvo a cargar. Lo intento una vez más. Y nada, ahí está. No corre, pero al menos vemos las luces a las que ellos se referían, ¿no? 19 luces, ahí no se ven todas. Ahí están otras, mira, ya está corriendo. Acá están otras, y acá están otras. Esto fue parte de los videos que grabaron la policía. Pues aquí estamos hablando de testigos oficiales que lograron captar estas luces. Ahí las vemos. Iban volando pues a una velocidad lenta. Algunas parpadeaban de repente, según dicen los testigos, otras no tanto. Y bueno, pues iban moviendo por el cielo, cruzando Eslovaquia. Bueno, pues ahí está. Hay varios videos, pero ya, qué bueno que corrió, me estaba preocupando. Pues bueno, nada, es seguir observando, es seguir atentos a este tema. Y estamos hablando del 2009, cuando las cámaras eran muy malas para lo nocturno. De hecho, siguen siendo
más o menos malitas, pero pues ya se ha mejorado bastante. Incluso ya algunos celulares de alta gama te toman fotos de noche más o menos decente, pero tienes que saberle más o menos. Tampoco es como que inmediatamente la cámara la agarras y la tomas, no. Tiene ahí su truquito. Pero bueno, leo los últimos comentarios. Dice Susana, ¿cómo estás? Saludos, son muchas luces. Sí, así es. Adriana, ¿cómo estás? Ismael dice, salté de ese video y vuelve a entrar. Luis se va a salirme, así como ahorita, ¿no? Pues funcionó, Ismael, te leí la mente. Bueno, pues nada, sugerencias también para la ruta. Si quieren ver algo en específico en la ruta, lo que sí, o sea, los videos sí estarían ahí, pero estarían en, ¿cómo le llaman? No ocultos, sino no compartidos le llaman. O sea, que quiere decir que sí los pueden ver, sí entran al canal directamente. Pero si llegamos a hacer algo, lo que me han dicho es que tenemos que hacer un contenido específico de un tema para que el canal pues pueda también tener tráfico y ser compartido, etcétera. Entonces, ahí hablábamos de salud, de la mente, de misterios. De repente salíamos y hacíamos como microdocumentales, o sea, hacíamos muchas cosas y de repente eso le afectaba al canal, ¿no? Entonces, por eso estamos como que buscando ver si hacemos algo por ahí. Si se les ocurre algo interesante, con mucho gusto lo retomamos, Eso lo digo en serio. Aquí ha habido grandes ideas en los chats, en los en vivos, y esa es una de las cosas que yo creo que más he disfrutado de estar haciendo comunidad en vivo desde la Ruta Verde. Es que pues pueda haber no nada más una interacción, sino que esa interacción pues también pueda llevarte a que puedan cambiar cosas, ¿verdad? Yo sé que no puedo tampoco darle gusto a todos y hacer todo lo que me digan, pues tampoco, no es imposible. Pero sí que de repente congeniamos en cosas de que, mira, este punto me gustó, con esto otro que yo traía, y hacemos cosas interesantes. O sea, hemos hecho experimentos bien interesantes, hasta cortometrajes hicimos en la Ruta Verde. Entonces, pues bueno, ahí queda la propuesta para que se haga algo ahí. Comentaba Carlos Villagrán que en el funeral de Chespirito se asomó al ataúd por breves segundos y no había nadie adentro. Pero en este canal podemos repetir los temas de la ruta. Sí, bueno, es que aquí es de misterio, que era más lo que está enfocando en la Ruta Verde, ¿no? Entonces la ruta pues, ya no haría relatos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ya no haría relatos o ufología, cosas así, porque pues ya está aquí, ¿no? Si es que hacemos algo, si es que se nos ocurre hacer algo, pues tendría que ser algo diferente, ¿no? Clip, ¿cómo estás? Muy buenas. Bueno, pues vamos, ¿no? A seguir explorando misterios. No quiero que se quede este canal como un solo tipo de misterios, ¿no? Sino que se hable de todo, ¿no? El MH370 creo que es otro tema que tenemos que retomar porque me aventé los documentales de Netflix, están buenísimos. Y entonces, con lo que llegamos a nosotros estar analizando más eso, creo que nos da para fácil un buen tema de teorías, ¿no? De lo que pasó o de lo que posiblemente pasó ahí, desde lo más raro hasta lo más, digamos, pues normal, ¿no? Bueno, vámonos. Muchas gracias por acompañarnos en este ratito de misterio. Les mando un fuerte abrazo. Gracias por recomendar Podcast 78, ya sea en Spotify, en Google Podcast, en iTunes, en Apple Podcast, no ahora es, bueno, y aquí mismo en YouTube. Un abrazo, que estén muy bien. Los veo el día de mañana con otro misterio. Si les parece, pues hablamos de los tulpas, sería buen tema. Hasta pronto.